Veo muchas linternas y reprendidas. Muchas luces y nada en el sector donde nosotros nos cambiamos de ropa, weón, muchas. It was at this moment that he knew. He fucked up. Measte en la ducha. Un tono fuera, conchetumare. Llegamos al terreno del Milsim. Estamos equipándonos. De baja. Réplicas. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les traigo un video ultra resumido del primer Milsim al que asistí, el cual tuvo una duración aproximada de 22 horas y no quiero que este video dure 20 o 30 minutos o 10 minutos, así que es más o menos así. Nosotros pertenecíamos al bando llamado Axis y teníamos que comprar unos terrenos con yacimiento de lantano. Teníamos un contacto que era un político afgano y bueno, en primera instancia teníamos que vigilar de lejos que nuestro teniente se contactara con el vendedor para que entregara los mapas de los terrenos que les íbamos a comprar. Dile no. Dile. A pesar de que la idea era no generar ningún tipo de conflicto con la patrulla enemiga, bueno, sí nos encontramos con un pequeño grupo DevGru, que no era tan pequeño porque finalmente eran aproximadamente 16 players contrincantes, los cuales alcanzamos a dar a todos de baja porque nos encontramos con ellos de una manera muy sorpresiva y no se lo esperaban. Eso nomás. Oye, me van a dejar sin azúcar, cabrón. Jala, jala. Bueno, en segundo lugar, nosotros fuimos, después de esto, a confirmar los puntos y a perimetrar. Cosa de que nuestro geólogo, que en este caso también era nuestro capitán, el Nolo, tomara las 3 muestras y verificara que todo esto fuera verídico, ¿ya? En este punto nos costó un poco porque tuvimos que defender un buen rato esta zona perimetrada, ya que llegaban muchos del equipo de DevGru a evitar que llegara el geólogo para tomar las muestras. Y también llegaron cerca de la base algunos grupos de DevGru a evitar que saliera el geólogo de ahí. Pero se logró, finalmente se logró, se tomaron las muestras de los lugares que supuestamente tendrían yacimientos de lantano y todo bien. Hola, volvimos a la base, ya casi está de noche. Nada, comimos un poco, yo ya puse mi visor nocturno en la réplica porque vamos a salir yo creo en la noche y hay que preparar las cosas. Así que voy a empezar a cargar de nuevo los magazines. Ya, nos vemos. Así que finalmente en la noche cuando salimos fuimos a hacer alianza con la insurgencia. Llegamos al campamento y finalmente salimos para rescatar al rehén que estaba en manos de DevGru en un galpón, ¿ya? Esto fue totalmente una masacre. No logramos el objetivo ni nada. Sí. Son 2. Sí, las veo. Bueno, oye. Veo muchas linternas y reprendidas. Puede ser cuarta patrulla. Hay una igual prendida. Muchas luces y nada en el sector donde nosotros nos cambiamos de ropa, weón, muchas. Recién llegamos de la misión nocturna y fue un desastre. Ay, no me llega la luz, ahí sí. Pero se hizo lo que se pudo.
Ahora vamos a descansar un rato y vamos a estar listos para mañana. En la mañana hay que despertarse a las 5. Así que eso. Chao. Al otro día en la mañana, el objetivo principal era que se lograra hacer la compra y la firma de los contratos de los terrenos. Nosotros interceptamos una patrulla de EBRU que iba camino a evitar esta firma de contratos. Tenemos que distraerlo. Ya. Eso se logró en su totalidad, así que se hicieron la firma de los contratos y ya teníamos los terrenos en nuestras manos. Acá perdimos, eso sí, a nuestro capitán, él no lo fue dado de baja, pero eso no evitaba de que ya tuviéramos los contratos de los terrenos firmados y la compra hecha. Por favor, que salga algo bueno. Estoy muerta. Morí. Sí. Ya. Esta es la última misión. Ya nos vamos con el equipo casi. O sea, con las mochilas, los bolsos. Para aprovechar de bajarlos al tiro. Yo voy con la réplica, no voy ni siquiera con el chaleco. Llevo la pistola acá. Así que ni siquiera voy con cámara. Pase lo que pase, después les comentaré. Finalmente decidí equiparme y entrar a la última misión para terminar este Milsim haciendo todos los objetivos que nos habían pedido. Algunos no cumplidos, pero al menos participé de todos. Así que nada, finalmente había que llegar a una safe house que era el galpón, y que nos pudiéramos salvar la mayor cantidad de Axis posibles para salir de ahí. Lo cual también logramos. 5 del equipo de Cold Harbor entraron al galpón, más el Fapi. No entiendo qué pasa. ¿Entró? Entró al galpón, se asomó por allá. Su parte buena estaban ahí, se dio la vuelta y entró al galpón. Ya que está acá, le queremos pedir unas palabras sobre el juego, sobre algo que quieran agregar para que todo escuchen. Hola a todos, me llamo Josh, lo siento, mi español es muy terrible. Muchas gracias para el juego, es una experiencia muy buena. Estoy en Chile para reconocimiento, para mi negocio primero, Wilson West. Yo miro para un venue, para un evento, Wilson West.